Bueno, vamos a dar inicio a esta nueva jornada. Vamos a hablar de los trastornos hipertensivos del embarazo, que engloba lo que sería preeclampsia, eclampsia y síndrome de HELP. Primero que nada, vamos a definir estos trastornos. Van a ser trastornos que comprenden un grupo de condiciones por los cuales la tensión arterial sistólica va a superar 140 milímetros de mercurio y la tensión arterial diastólica 90 milímetros de mercurio en dos tomas con 4 horas de diferencia. Dos tomas de tensión con 4 horas de diferencia. Vamos a hablar de 4 espectros. El primero va a ser la hipertensión gestacional, la preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP, la hipertensión crónica preexistente y la hipertensión crónica con preeclampsia superpuesta. Vamos a hablar un poco de lo que serían las definiciones de las mismas. La hipertensión gestacional es aquella hipertensión, vamos a decir de nuevo, que cumple los criterios de tensión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio y tensión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio, cuando se produce por más allá de las 20 semanas de gestación sin proteinuria o daño de órgano blanco. La preeclampsia se produce justamente la hipertensión arterial más allá de las 20 semanas de gestación y se produce también o presencia de proteinuria o daño de órgano blanco. ¿Cómo vamos a notar esto? La proteinuria, obviamente, vamos a encontrar paciente con trombocitopenia, disfunción hepática, insuficiencia renal crónica, se puede presentar con edema tanto cerebral o pulmonar y alteraciones visuales si estamos hablando de la parte del sistema nervioso central. En cuanto a lo que es la hipertensión crónica, es aquella hipertensión que se da antes del embarazo o antes de la semana 20. Y también está la hipertensión crónica donde se le sobreagrega la preeclampsia. Es aquella que cumple la definición anterior, una hipertensión antes del embarazo o antes de la semana 20, y se le agrega la aparición de proteinuria o daño de órgano blanco. Es importante hacer un breve repaso de esto, ya que eh, al no poder manejarlo, no poder diagnosticarlo, también se producen muchos errores en el tratamiento con consecuencias, digamos, casi fatales, ¿no? Vamos a ver las estadísticas, una calidad deficiente de atención hasta un 60%, 59.3%, manejo inadecuado de la sospecha, un 45%, diagnóstico oportuno, 18%, miren la cantidad, el porcentaje de errores que hay, ¿no? Digamos, cuando se subdiagnostica o, por ejemplo, cuando hay mal uso del sulfato de magnesio en un 13%, es recaer en la negligencia, digamos, ¿no? Porcentaje totalmente altísimos. Para hablar un poco antes de lo que sería la preeclampsia, vamos a hablar de los factores de riesgo, principalmente todos los fenómenos eh, autoinmunes, digamos, en especial lo que va a ser el síndrome antifosfolípido, donde se producen anticuerpos que impiden que los trofoblastos invadan tanto la vesícula o el miometrio para lograr la remodelación de las arterias espiraladas. Ya vamos a ver con un par de imágenes mucho más gráfica esta explicación, digamos, ¿no? También factores de riesgo, vamos a tener personas, pacientes embarazadas con enfermedad renal, historia de preeclampsia en otros embarazos, la presencia de lupus eritematoso sistémico dentro de lo que sería el espectro de enfermedades autoinmunes, la nuliparidad, hipertensión crónica, diabetes mellitus, múltiples gestaciones, historia familiar de ACV, obesidad e historia familiar de preeclampsia. Estos son los factores de riesgo, ya lo vamos a ir agrupando para establecer también los grados de riesgo de desarrollar preeclampsia, ¿no? Por ejemplo, vamos a establecer un riesgo alto si tenemos que la paciente ya tuvo un historial de preeclampsia, si es una paciente hipertensa crónica, si es una paciente con diabetes mellitus, si tiene una enfermedad renal crónica, si tiene alguna enfermedad autoinmune, en especial síndrome antifosfolípido. Si tiene uno de estos factores de riesgo, se debe iniciar el tratamiento con aspirina, ya vamos a hablar. Y si es riesgo moderado, vamos a hablar de nuriparidad, de embarazo múltiple, obesidad, limitaciones socioeconómicas, edades limítrofes, ya sea o muy joven o muy añosa la paciente para gestar, digamos, o si tuvo un retraso en el crecimiento intrauterino o evento adverso en embarazos previos.
En este caso, si tiene 2 o más factores de riesgo, también se debe iniciar el tratamiento con 75 o 100 miligramos de aspirina. Hablamos de un bajo riesgo, es un parto previo a término sin complicaciones. En esta situación no se recomienda el uso de aspirina. El uso de aspirina se establece en un estudio que el New England Journal of Medicine, que establece que frente al placebo las pacientes tenían menor probabilidad de desarrollar preeclampsia. Vamos al fundamento. La aspirina en bajas dosis permite la inhibición de la producción de los tromboxanos, en especial tromboxano A2, que es una molécula de vital importancia para la agregación plaquetaria. Esto va a disminuir lo que sería el efecto trombótico, la trombosis, por el daño endotelial, evitando lo que es el infarto de la placenta. A dosis baja, recordemos que a 100 miligramos de ácido acetil salicílico no se afectan las células endoteliales, por lo cual no se inhibe la producción de prostaglandinas, lo que favorece la vasodilatación. O sea, tenemos un efecto regulatorio bastante importante, digamos, ¿no? Disminuye la trombosis y no produce vasoconstricción, produce vasodilatación, digamos, ¿no? Hablando un poco de lo que es la preeclampsia, se va a poder definir como el trastorno hipertensivo del embarazo que aparece después de la semana 20, que se caracteriza, vamos a repetirlo varias veces para que la letra con sangre entra, 140 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica o diastólica más de 90 en 2 tomas con 4 horas de diferencia con daño de órgano blanco o proteinuria de nueva aparición. Vamos a ver daño de órgano blanco, trombocitopenia, disfunción hepática, edema cerebral, edema pulmonar o cefalea refractaria. A la vez, se puede diferenciar el pronóstico, ya sea por un inicio temprano, menor a 34 semanas, o un inicio tardío, mayor a 34 semanas. En cuanto a lo que es la fisiopatología, no vamos a hablar mucho de lo que se llama lo que es la embriogénesis, simplemente recordar que cuando el blastocisto cerca del 4.º día logra la implantación, va a especializar las células, va a diferenciarse, mejor dicho. Las células trofoblásticas van a invadir lo que es el endometrio y el miometrio, formando lo que es el sincitio trofoblasto. Eh, el embrioblasto va a ir formando lo que sería el disco germinal, etcétera, etcétera. Lo importante acá es hacer hincapié en lo que sería el sincitio trofoblasto, que va a ir erosionar las paredes del endometrio y se va a abrir camino hacia el miometrio, produciendo erosión de todos los vasos que se encuentran, del endotelio vascular que se encuentra a nivel del endometrio y miometrio, produciendo las lagunas sanguíneas maternas. Vamos a ver en este sector un útero de una paciente no embarazada con las arterias espiraladas que atraviesan lo que sería el endometrio y el miometrio que van a nutrir, bueno, justamente el útero. Acá en este otro extremo vamos a tener un útero de una paciente embarazada donde el trofoblasto y el sincitio trofoblasto invaden perfectamente todo lo que es el endometrio, esto rosadito, hasta el miometrio, esto blanco, produciendo vasodilatación de las arterias espiraladas, logrando, bueno, la erosión vascular, logrando en vasos de alta capacitancia y baja resistencia, formando las lagunas sanguíneas. Esto permite la adecuada irrigación con provisión adecuada de sangre hacia la placenta. Y en el caso de la preeclampsia, vamos a ver cómo hay una inadecuada invasión de lo que sería el sincitio trofoblasto sobre el endometrio y sobre el miometrio. ¿Qué logramos acá? Que las arterias espiraladas tengan una capacitancia moderada y una resistencia también moderada, ¿no? ¿Cómo se traduce esto a la clínica? Nos encontramos frente al paciente, esto es un pequeño algoritmo que vamos a tener en cuenta para la fisiopatología. Vamos a tener una paciente con los distintos factores de riesgo, enfermedad renal crónica, síndrome de antifosfolípido, lupus eritematoso sistémico, obesidad, etc. Se produce una implantación del blastocisto con una invasión inadecuada del sincitio trofoblasto, lo cual
va a disminuir lo que sería la perfusión, va a tener una perfusión inadecuada a la placenta, mostrando sufrimiento. ¿Cómo va a actuar la placenta? Va a actuar con la hipoxia, aumentando el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la sensibilidad a la angiotensina 2. ¿Qué es lo que produce esto? Hipertensión arterial sistémica, bueno, obviamente, y aumento de la volemia, digamos, ¿no? Con consecuente edema por extravasación. A su vez, la placenta va a liberar a nivel sanguíneo distintos factores proinflamatorios que van a tener distinta repercusión dependiendo del órgano. Por ejemplo, a nivel hepático va a producir edema de la cápsula hepática que va a manifestarse con dolor epigástrico o dolor en el hipocondrio derecho. A nivel renal va a producir un fallo renal agudo por ya sea con proteinuria o una necrosis tubular aguda. A nivel de los vasos sanguíneos se producen depósitos de fibrina con ruptura de los glóbulos rojos y las plaquetas, formando lo que es expresándose como la trombocitopenia. Va a haber hipertensión por el sistema renina-angiostensina, va a haber una miocardiopatía y a nivel pulmonar y a nivel cerebral, el edema por aumento de la volemia puede generar un edema agudo de pulmón y a nivel cerebral distintos grados de edema que van a tener una manifestación neurológica, que ya la vamos a ir viendo cuando desarrollemos eclampsia. Manifestaciones clínicas, como ya decíamos, vamos a tener la paciente con dolor en epigastrio, en hipocondrio derecho, debido a la inflamación de la cápsula hepática de la hipertransaminemia. En cuanto a la cefalea, vamos a tener una cefalea intensa que se produce por vasoespasmo, por disfunción endotelial. Va a haber edema periférico por aumento de la volemia y facial, náuseas, vómitos, dificultad para respirar por edema alveolar, astenia, dinamia, oliguria causada por los factores proinflamatorios en el glomérulo, y a nivel del sistema nervioso central la paciente va a tener clonus y alteraciones visuales por vasoespasmo de las arterias retinianas. Abordaje inicial. Nos encontramos frente a la paciente que consulta. Tenemos una paciente embarazada, más de 20 semanas. En ese momento se presenta hipertensa, no se conocía hipertensa, se presenta con dolor en epigastrio, cefalea, etc. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, laboratorio para establecer el diagnóstico. Vamos a pensar en el cuadro hemático buscando lo que es la plaquetopenia. Vamos a tener un punto de corte de 100.000 plaquetas. Vamos a establecer la proteinuria, tenemos que pedir a la paciente que junte orina por 24 horas y el punto de corte va a ser 300 miligramos. Se puede hacer en proteinuria en muestras aisladas, pero baja la sensibilidad, digamos, ¿no? Con las tirillas reactivas. El BUN, vamos a establecer un punto de corte entre 18 y 29 miligramos. La LDH tiene que estar mayor a 600 para establecer el diagnóstico. Y vamos a ver la función hepática, ya sea con la GOT o la GPT, más de 2 veces el valor normal. En cuanto a la creatinina, la vamos a medir, la vamos a solicitar para poder establecer si es que hay daño a nivel renal, digamos, ¿no? O si hay una duplicación de la creatinina basal. Además, vamos a preguntar y vamos a hacer anamnesis para ver si tiene síntomas de vasoespasmo, por ejemplo, una cefalea continua o pérdida de la agudeza visual. Hay que nombrarlo, si bien esto a nosotros como terapistas no nos compete. Evaluación del bienestar fetal, esto ya lo va a hacer el obstetra, digamos. Otros estudios complementarios podemos establecer lo que sería la curva de glucemia, los análisis de orina para ver si está con una infección del tracto urinario, ácido úrico sérico y APP-KPTT para ver función hepática. Establecer grado de severidad, vamos a tener signos de alarma, ya sea la cefalea, alteraciones visuales, epigastralgia, clonus u oliguria, esto por el vasoespasmo, por el edema de la cápsula hepática, disfunción orgánica, trombocitopenia, aumento de la creatininemia, aumento de las transaminasas, clínica, edema pulmonar. Compromiso fetal, va a haber un RCIU, una restricción del crecimiento intrauterino. El tratamiento definitivo de la preeclampsia es desembarazar. ¿Cuándo? Se puede hacer en dos situaciones. Primero que nada, el tratamiento puede ser o desembarazar o un tratamiento manejo expectante. Se prefiere lo que es desembarazar. ¿Cuándo se aplica? Cuando es un embarazo no viable menor a 24 semanas o un embarazo mayor a 34.
en una preeclampsia no severa, con embarazo de 37 semanas, en un estado fetal no satisfactorio, o por ejemplo cuando se establece un manejo expectante y no hay un buen desenvolvimiento de esto, digamos, ¿no? La paciente no evoluciona bien con al estar expectante y se decide desembarazar. ¿Cómo es? Puede ser por inducción del parto o por cesárea. Las indicaciones, bueno, de cuál corresponde y la otra no viene al caso. Tratamiento, primero que nada, siempre hospitalizar a la paciente, restringir la vía oral, se le va a dar bastante líquidos endovenosos con un manejo estricto. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a establecer la diuresis horaria y vamos a iniciar lo que sería la profilaxis tromboembólica, puede ser con heparina o enoxaparina. El tratamiento expectante se hace la prevención de convulsiones, la maduración pulmonar y manejo de tensión arterial. En cuanto a lo que sería la prevención de las convulsiones, nosotros tenemos que pensar de que justamente parte de la fisiopatogenia era el edema cerebral por aumento de la perfusión cerebral, ¿no? De la presión de perfusión cerebral, que esto va a desarrollar otra patología que se llama eclampsia, lo vamos a ver. Lo vamos a lograr con sulfato de magnesio, que es un antagonista competitivo del calcio, el músculo del liso vascular, antagonista de los receptores NMDA en neuronas postsinápticas. La verdad, como yo siempre digo en estas clases, no es importante saber el nombre de los receptores, sino los efectos. Se va a traducir como disminución en las descargas sinápticas con estabilidad neuronal, digamos, ¿no? El esquema profiláctico, vamos a tener una dosis de carga y una dosis de mantenimiento. La dosis de carga va a ser de 4 gramos endovenosos, va a pasar en 15 minutos, y la dosis de mantenimiento es 1 gramo hora en 24 en infusión continua. ¿Cómo logramos establecer 1 gramo hora en 24 horas? Si no tenemos bomba de infusión, bueno, ponemos 6 ampollas de sulfato de magnesio en 500 centímetros cúbicos a pasar a 21 mililitros hora o 7 macrogotas. En total van a pasar esas 6 ampollas en un día. Signos de toxicidad. Esto es importante, no es normal tener un exceso de magnesio a nivel orgánico, digamos, ¿no? Vamos a ver que si tenemos un laboratorio que nos indica 9 miligramos de sulfato de magnesio, la paciente se va a presentar con pérdida de reflejo patelar o rotuliano. Si tenemos mayor a 12 miligramos, se va a producir la parálisis respiratoria, y mayor a 30 miligramos, por eso hay que tener siempre un monitoreo continuo con laboratorio, se produce el paro cardíaco. En estos casos, considerar gluconato de calcio. En estos casos, iniciar el RCP, en estos casos, iniciar ventilación mecánica, ¿no? Tenemos que ir haciendo controles neurológicos de la paciente constantemente para evitar que una intoxicación, digamos, ¿no? Uy. Manejo de la tensión arterial se va a hacer con 3 medicamentos, puede ser nifedipina, hidralazina y labetalol. La nifedipina va a ser vía oral, es un antagonista calcio de los canales calcio dihidropiridínicos. Vuelvo a decir, no es importante recordar esto en la práctica, simplemente recordar que tenemos en nuestro medio la nifedipina y se va a dar 30 miligramos vía oral cada 8 horas con un máximo de 120. La meta es tener las tensiones arteriales por debajo de 140 y 90 milímetros de mercurio. En cuanto a la hidralazina, se da 5 miligramos endovenoso. Otro medicamento que se puede utilizar es el labetalol, que vamos a iniciar un bolo de 20 miligramos en 2 minutos a pasar. Si vemos que la paciente no ha bajado la tensión, pasamos un bolo de 40 miligramos luego de 20 minutos de expectarla. Y si sigue sin bajar la tensión, vamos a dar un bolo de 80 miligramos después de 20 minutos de haber dado los 40 miligramos, después de los 20 minutos de haber dado los 20. Se puede utilizar a un máximo de 240 a 300 miligramos de labetalol. Siempre tener en cuenta la frecuencia cardíaca. Obviamente, si tenemos una paciente que tiene 60 latidos por minuto y una tensión de 170 a 120, usemos otra cosa que no sea la betalol, porque vamos a clavar una bradicardia. Vamos a hablar un poco de lo que sería complicaciones de la preeclampsia, un espectro que comprende la eclampsia y el síndrome de HELP. Bueno,
En cuanto a lo que es la eclampsia, vamos a definirla como la ocurrencia de nuevo de convulsiones, usualmente tónico-clónica en una mujer embarazada en ausencia de condición causal. No tumoral, no neuroinfección. Eh, Hablando de epidemiología, se produce hasta 2,5 casos por 10.000 nacimientos, es un número bastante importante. Importante, el 38% de la aplicancia se presenta sin hipertensión ni proteinuria. Y también el 2% de los pacientes con preeclampsia evoluciona eclampsia. Son números altísimos, por más de que uno diga, es un 2%. Factores de riesgo son básicamente los mismos que en la preeclampsia. Vamos a agregar raza no caucásica, nuliparidad, menores de 20 años, bajo estrato socioeconómico, menores, embarazos múltiples, edad mayores a 35 años, enfermedad renal crónica, reproducción asistida, lupus eritematoso sistémico, síndrome de antifosfolípido, obesidad. Son factores de riesgo para la manifestación de la eclampsia, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, vamos a hablar de lo que sería la perfusión cerebral, esto es lo que nos compete en esta enfermedad. Hay dos teorías, la hipoperfusión y la hiperperfusión. Estas se van a basar más que nada en los sistemas de autorregulación del flujo. En cuanto a la hipoperfusión, hay una autorregulación fallida con vasoconstricción cerebral, con hipoperfusión e isquemia, con posterior manifestación de las convulsiones. La teoría más aceptada es la hiperperfusión, donde se produce una autorregulación deficiente. Vamos a hablar de lo que sería la presión de perfusión cerebral, que va a ser una fórmula de la presión arterial media menos la presión intracraneal. Se va a producir un aumento de la presión arterial, pero sin regulación de la presión intracraneal, lo que traduce un aumento de la perfusión, de la presión de perfusión cerebral con el edema subsecuente y la manifestación de las convulsiones, digamos, ¿no? Acá vamos a ver un pequeño gráfico. Bueno, hay dos tipos de edema, que uno va a ser el vasogénico, se debe a la salida a un tercer espacio por hiperperfusión y a la alteración de la barrera hematoencefálica, un citotóxico, que es edema celular característicamente del astrocito. Acá vamos a ver 4 tipos de pacientes y 4 manifestaciones de lo que sería la hipertensión y la presión de perfusión cerebral. Por ejemplo, tenemos una paciente normal, una paciente embarazada en azul y una paciente con hipertensión crónica. Las tres guardan correlación esta meseta al medio. Acá es donde se producen los fenómenos de autorregulación que evitan de que se dispare eh, la presión de perfusión cerebral. Por ejemplo, en lo que es eh, la eclampsia, vemos acá una curva que no tiene la meseta. Tenemos el flujo sanguíneo cerebral totalmente aumentado, no hay sistema de regulación. Pródromos, la paciente va a tener la hipertensión hasta en un 75% de los casos, cefaleas, alteraciones visuales por el vasoespasmo o por la afección a nivel del sistema nervioso central, ya lo vamos a ver en una imagen. Va a haber epigastralgia o dolor en el hipocondrio derecho, ya lo dijimos, por el edema de la cápsula hepática, clonus del Aquiles o alteraciones de estado de la conciencia, hiperreflexia, ceguera por edema o desprendimiento de retina. Presentación va a ser en su gran mayoría hasta en un 60%, 59% anteparto, intraparto 20% y postparto hasta la primera semana en un 21%. Las crisis convulsivas, son conocidas como Grand Mal, se van a caracterizar por una fase tónica de 10 a 20 segundos, una fase clónica de 30 a 90 segundos y un posictal de 10 a 20 segundos. Va a haber afección fetal con bradicardia transitoria si la crisis convulsiva dura más de 10 minutos y puede producirse lo que se conoce como abruptio placentario, emergencia obstétrica o desprendimiento prematuro de placenta o accidente de Bodelock. Diagnóstico, volvemos a definirlo como es la ocurrencia de nuevo de convulsiones, usualmente tónico-clónicas en una mujer, una mujer embarazada en ausencia de otra condición causal, que no tenga tumor, que no tenga enfermedades neurológicas, que no tenga infecciones del sistema nervioso central. Suelen estar acompañados de trastornos hipertensivos, pero no lo requieren, no es una condición sine qua non, hablando el idioma.
En cuanto a lo que es el abordaje, nos encontramos con la paciente embarazada, hipertensa, más de 20 semanas, que está convulsionando, digamos, ¿no? Primero que nada, pedir laboratorio de los perfiles para la preeclampsia, ya lo dijimos, establecer LDH, GOT, GPT, BOOM, las plaquetas, la proteinuria, curva de glucemia, APP-KPTT, etcétera. Presentaciones atípicas, hacer una interconsulta con neurología, por ejemplo, presentaciones como ausencia de hipertensión, ya dijimos que en el 75% de las pacientes se presentan con una base hipertensiva, pero en un 25% va a corresponder a las presentaciones atípicas. Puede haber un déficit neurológico persistente, alteraciones del estado de la conciencia prolongados, posparto mayor a 48 horas, gestación menor a 20 semanas y refractariedad al sulfato de magnesio. En estas condiciones deberíamos hacer una consulta con neurología para establecer si tiene otra causa que no sea el embarazo, digamos, ¿no? Si le pedimos una neuroimagen, vamos a tener un patrón que es conocido como PRES, que es la encefalopatía posterior reversible con aumento de la densidad de una resonancia magnética, donde vamos a ver afección de la fosa posterior, pero principalmente es vascular y no neuronal a nivel histopatológico, ¿no? Es importante establecer, como en toda enfermedad, que la prevención va a ser mejor que el tratamiento. Para prevenir se pueden utilizar distintas calculadoras, que es el PIRS y el PREP. Podemos encontrarlo en internet las calculadoras como mini PIRS o full PIRS, que va a pedir distintos valores, tanto de laboratorio o signos, síntomas de la paciente, y nos van a poder predecir cómo va a ser el desenlace materno, pero no el fetal. El PREP, avalado por el NICE desde el año 2019, tenemos PREP S y PREP L. Son calculadoras, yo busqué para desarrollar el tema y simplemente encontré las calculadoras en internet que necesitan ingresar los datos. Diagnóstico de diferenciales, el PRES, que dijimos que era una encefalopatía posterior reversible, una trombosis de senos venosos, una CB en el 9,2% y otros en el 3,1%. El manejo, primero vuelvo a decir, tenemos la paciente que está convulsionando, vamos a algo básico como el ABCDE, la vamos a lateralizar, vamos a asegurar vía aérea, vamos a proveerle oxígeno, establecemos la tensión arterial, exposición para descartar toda otra etiología, digamos, de este cuadro neurológico. En cuanto a la neuroprotección, vamos a darle sulfato de magnesio o fenitoína, se prefiere el sulfato de magnesio. En cuanto al tratamiento de la hipertensión, vamos a utilizar la betalol, nifedipina o hidralazina. Ya dijimos que en nuestro medio no está. Y el manejo definitivo va a ser desembarazar a la paciente posteriormente a la estabilización. En caso de recurrencia, se pueden volver a utilizar el esquema de sulfato de magnesio o incluso iniciar la fenitoína hasta 1250 miligramos endovenoso a 50 miligramos minuto. El sulfato de magnesio ha demostrado sobre la fenitoína menor riesgo de recurrencia y tendencia a menos infecciones, mortalidad y mejora el bienestar fetal. Fundamento, elimina el edema astroglial y es estabilizador de membrana. Obviamente hay que monitorizar el magnesio sérico y de manera clínica, ya sea por los reflejos neurológicos o la frecuencia respiratoria. En este caso, valorar el uso de gluconato de calcio para la reversión. Complicaciones de la eclampsia, vamos a tener el HELP en un 10 a un 15%, un Bodeloc del 7 al 10%, con desprendimiento prematuro de placenta, una coagulación intravascular diseminada en un 11%, edema pulmonar 3 a 5%, lesión renal, neumonía aspirativa por la convulsión, una broncoaspiración, paro cardiorrespiratorio, hematoma hepático y neonatales, muerte perinatal, parto pretérmino. Pronóstico de las pacientes que tienen eclampsia van a recurrir en un 2% en nuevos embarazos, 15% de preeclampsia en nuevos embarazos, mayor riesgo de complicaciones como abrupto de placenta, RCIU, mortalidad perinatal
y hasta el 80% de las pacientes que tienen eclampsia evolucionan con hipertensión arterial crónica. Bueno, tercera clase, y se me está haciendo larguísimo todo esto. Síndrome de HELP, definición, es un síndrome caracterizado por microangiopatía, transaminitis y trombocitopenia en una paciente, en el contexto de una paciente embarazada. Se va a producir hasta el 1% de los embarazos, 2% de la preeclampsia y el 20% de las pacientes se pueden presentar sin hipertensión ni proteinuria, por eso no es una condición sine qua non. Factores de riesgo: que la paciente ya haya tenido un síndrome de HELP, que la paciente haya tenido preeclampsia, multiparidad, añosas, genéticas. En cuanto a la fisiopatología, hay una reacción que genera el cuerpo frente a la correlación a nivel placentario del sincicio trofoblasto. Va a actuar los anticuerpos hacia el sincicio trofoblasto, traduciendo una disfunción placentaria con disminución de la perfusión. Hay una respuesta inflamatoria severa ante la placenta, produciendo microangiopatías y activación intravascular de la coagulación. ¿Cómo se fundamenta la anemia? Va a haber depósitos de fibrina que fragmentan el eritrocito a nivel vascular. La trombocitopenia, hay activación endotelial con liberación de factor tisular y activación desregulada. Hay consumo excesivo de los trombocitos o de las plaquetas. La transaminitis está correlacionada con el depósito a nivel hepático y alteración de CD95. Ya dijimos, edema a nivel hepático. Presentación clínica: el 80% de las pacientes se va a presentar entre 28 y 36 semanas de gestación. Presentación usual: dolor tipo cólico en epigastrio, hipocondrio derecho, náuseas, vómito y malestar general. Hipertensión y proteinuria, cefalea en el 60% y alteraciones visuales por el vasoespasmo, recordemos. Presentaciones atípicas, complicación abrupta, síntomas neurológicos, ictericia ascitis, sangrados trombocitopénicos. Esto era un porcentaje bastante más bajo. El diagnóstico lo vamos a seguir haciendo con el laboratorio, vamos a pedir plaqueta, van a estar por debajo de 100.000, la GOT, la GPT, 2 veces el valor límite normal. Los criterios de Tennessee, vamos a hacer un frotis, vamos a encontrar las células, los esquistocitos o células de Burr. La bilirrubina va a estar aumentada en 1.2, esto se va a ver a la hemólisis. Va a haber presencia de aptoglobina en menos de 25 miligramos de decilitro, o LDH 2 veces el valor límite normal. Puede haber una anemia severa no relacionada a pérdidas cuando se produce menor a 8 a 10 miligramos de decilitro de hemoglobina, ¿no? Y los criterios ACOG muestran simplemente con el LDH mayor a 600 unidades internacionales de litro. Abordaje: ¿qué vamos a pedir? Lo mismo, laboratorio para preeclampsia. GOT, GPT, PUN, creatinina, proteinuria, plaquetas, cuerpoforme. Mentira, vamos a pedir también además un frotis de sangre periférica y bilirrubina para buscar las células que ya lo dijimos, la aptoglobina, el fibrinógeno, el dímero D y los tiempos de coagulación. Clasificación. La clasificación más que nada es con fines de investigación, para poder establecer los distintos grupos, pero en la práctica médica a nosotros lo que nos interesa es simplemente el grupo 1, donde los criterios de Tennessee van a ser diagnósticos si tienen la paciente plaquetopenia menor a 100.000, GOT más de 70 unidades internacionales litro y LDH mayor a 600. Criterios de Mississippi: plaquetopenia por debajo de 50, GOT GPT más de 70 y LDH más de 600 unidades internacionales litro. Diagnóstico diferencial: si están relacionados con el embarazo, vamos a hablar de una trombocitopenia benigna. Hígado graso agudo del embarazo: cuando no están relacionados con el embarazo, pensar en una hepatitis, una patología biliar, gastritis, gastroenteritis por el dolor, o una infección del tracto urinario. Si tenemos una trombocitopenia, pensar en autoinmunidad. Y los simuladores, por ejemplo, un síndrome urémico hemolítico, donde se va a manifestar un fallo renal con antecedente infeccioso si es primario. Y también dentro de los simuladores va a estar la púrpura trombocitopénica trombótica, que debemos pensarla cuando no hay elevación de las transaminasas, cuando la LDH supera las 1000 unidades internacionales de litro, cuando ocurre en cualquier trimestre y cuando responde con manejo de plasmaféresis. Se puede establecer el Plastic Score, que nos predice la posibilidad de púrpura trombocitopénica trombótica en microangiopatías. Tratamiento, volvemos a lo mismo,
Prevención de las convulsiones, ya sea con sulfato de magnesio. El esquema profiláctico es exactamente el mismo que la preeclampsia. 4 miligramos endovenoso en 15 minutos, 1 gramo a pasar por hora en 24 horas. Signos de toxicidad, tener en cuenta monitoreo continuo con laboratorio, monitoreo con reflejos neurológicos, manejo de la tensión arterial, volvemos a la nifedipina, la hidralazina, la betalol. En este caso, pensar si es necesario la transfusión de glóbulos rojos cuando tenemos una anemia con una hemoglobina por debajo de 7 miligramos de decilitro, o transfundir plaquetas si hay un laboratorio que nos indique que tiene una trombocitopenia por debajo de 20.000 unidades, ¿no? Esto es un poco controversial. Las complicaciones del síndrome de HELP: va a haber sangrado por consumo de las plaquetas, una coagulación intravascular diseminada, un desprendimiento prematuro de placenta, una lesión renal aguda en un 8%, edema pulmonar, hematoma subcapsular, desprendimiento de retina, muerte en un 1%. Esto se produce el 50% de los casos en ACV, sepsis ACV, infarto hepático, etc. Bueno, un poco de la bibliografía, más que nada up to date. Y muchas gracias por participar de la clase.